de los temas que vamos a comunicar en el día de hoy, que es en el marco de la situación favorable epidemiológica, este decreto de necesidad de urgencia que se publicó en el día de hoy para avanzar en las actividades, en este plan de apertura progresiva y cuidada de actividades después de la etapa de protección en progreso, que hiciera que nuestra campaña de vacunación avanzara de la forma que avanzó, que estemos muy cerca de llegar al 50% de coberturas con esquema completo de la población global y que ese porcentaje en mayores de 50 años ascienda casi el 85%, lo cual nos da un marco de seguridad y que nuestro país sigue sosteniendo el logro de no tener la variante Delta predominante. Así que en ese sentido, teniendo un descenso muy importante del número de casos, en septiembre el promedio diario de casos según fecha de inicio de síntomas es de 1.584. Ustedes recuerdan que en mayo tuvimos más de 26.000, casi 27.000 casos promedio por día. Estamos en el número de casos más bajos del año y en uno de los más bajos desde el inicio de la pandemia. El descenso sostenido en porcentual de semana a semana también es muy importante. De la semana 37 a la 38 es 36% lo que ha descendido cuando vemos por semana epidemiológica según descenso de síntomas, según fecha de inicio de síntomas, tenemos un descenso sostenido de un número importante de semanas y a pesar de las actividades permitidas y a pesar de la circulación de personas, gracias a los cuidados y a la vacunación, ese descenso se sigue pronunciando. En relación a las internaciones en terapia intensiva, tenemos 1.184 en esta semana epidemiológica. Esto se remonta a junio del año pasado, el número de internaciones, cuando hemos llegado a tener casi 1.840 personas internadas en terapia intensiva. El descenso también sostenido y pronunciado del número de internaciones. Del mismo modo, el número de personas fallecidas por fecha de notificación del fallecimiento realmente es muy sostenido también en relación a la disminución del número de muertes. Con esta situación epidemiológica, con el avance de las coberturas de vacunación, es el sustento y la base epidemiológica en relación a lo que es la evidencia científica y el consenso con las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud, que este decreto de necesidad de urgencia va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre y que va a seguir sosteniendo los cuidados, sosteniendo las medidas de cuidado individual que tienen impacto colectivo y en relación a lo que habíamos anunciado, en relación al uso de barbijo, deja de ser obligatorio el uso de barbijo en espacios al aire libre, en personas circulando o en personas que no estén circulando y que no tengan a nadie alrededor a menos de 2 metros de distancia. Se autorizan los viajes de egresados y egresadas grupales o estudiantiles o similares con protocolos específicos de las jurisdicciones, con un test diagnóstico antes de salir, con un test diagnóstico antes de emprender el viaje de vuelta y quienes no tengan el esquema completo de vacunación 14 días antes de la vuelta deben hacer el aislamiento con un test de PCR antes de levantar el aislamiento. Los viajes grupales de jubilados y jubiladas tienen que ser con esquema completo de vacunación para maximizar la protección y teniendo en cuenta el alto porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo de esta población. Las actividades de discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados podrán utilizar como máximo 50% de aforo de la capacidad autorizada y además deben requerirse el esquema completo de vacunación al menos 14 días antes. Este es la actividad de más riesgo en lugares cerrados con contacto cercano de personas que todavía no están vacunadas, sería la situación de más riesgo, por eso se requiere la vacunación. En el caso de los salones de fiesta, que son eventos más esporádicos y que se necesita el esquema de vacunación o un test de antígeno negativo antes de por lo menos 48 horas. Y lo mismo que se anunció ayer con el jefe de gabinete, los eventos masivos se autorizan en espacios al aire libre, con un aforo del 50% y al menos una dosis de vacuna y en espacios cerrados con el aforo también del 50% y las 2 dosis de vacunas o una dosis de vacuna y un test de antígeno
para mayores de 18 años. Siempre este marco normativo es habilitado al jefe de gabinete para ir actualizando en función de la situación epidemiológica y también, por supuesto, los gobernadores, las gobernadoras y el jefe de gobierno pueden generar acciones y medidas complementarias como viene sucediendo hasta ahora. Continuamos con este modo cuidado que tiene un impacto positivo en poder seguir ampliando las recomendaciones y, por supuesto, monitoreando muy de cerca la situación epidemiológica para ir tomando decisiones al respecto. Le voy a pasar al ministro del Interior para que avance con el tema de la decisión administrativa de fronteras. Muy buenos días. Para nosotros hoy es un día muy importante para la Argentina federal, para la Argentina profunda, que tiene un vínculo muy relacionado con la actividad turística. Hoy es un día muy importante. Con esta decisión, el día de hoy comenzaron a ingresar turistas de los países vecinos. A partir del día 20 de octubre también comienza la temporada de cruceros, que es una actividad que genera muchos ingresos para Tierra del Fuego, para la ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires. También les queremos decir que tenemos planificado que para el 1 de noviembre vamos a eliminar los cupos de ingreso a la Argentina. También, como saben, el turismo genera empleo, genera producción, genera actividad, genera consumo. El turismo fue una de las actividades más castigadas por la pandemia y a partir del 1 de noviembre van a poder ingresar a la Argentina turistas de todo el mundo. Eso para nosotros es una buena noticia. Hoy es un día donde dejamos atrás todas esas malas noticias y empezamos a soñar, empezamos a planificar y volvemos a la actividad, a la producción y al trabajo, que es el objetivo que nos marcó el presidente de la Nación y es el objetivo que tiene el jefe de gabinete. Ahora, Flor, si querés, contá vos los requisitos. Buenos días a todos. Gracias. Y a todas. Como dijo el ministro Guado de Pedro y en base a las explicaciones que dio la ministra Carla Bisotti, hoy empezamos a flexibilizar el ingreso de personas extranjeras a la República Argentina a partir de hoy y de hecho en el día en horas de la mañana está ingresando el primer buque de Uruguay que viene con argentinos y viene ya con turistas. Acá lo importante es diferenciar que a partir del 1 de octubre van a poder ingresar aquellas personas que residan o sean nacionales o hayan estado en los últimos 14 días en los países limítrofes. Van a poder hacerlo por los corredores seguros. Y en base al cupo, vamos a ir progresivamente, como dijo Guado, eliminándolo. El cupo es el siguiente. Del 1 al 3 de octubre va a haber 2.300 personas que van a poder ingresar por día. Del 4 al 10 de octubre van a poder ingresar 3.000 personas por día, que van a ser 21.000 personas semanales. Del 11 en adelante van a poder ingresar 4.000 personas por día hasta el 1 de noviembre, que se elimina, de acuerdo a lo que ya también ha anunciado la ministra Bisotti, la prueba de antígeno, lo que nos permite eliminar el cupo en los aeropuertos internacionales. Las personas que van a ingresar a modo de turismo, la condición sine qua non que van a tener que tener es tener el esquema completo de vacunación. Aquella persona que no tenga el esquema completo de vacunación y que venga por turismo, la aerolínea directamente no la va a poder embarcar. Las personas que vengan a realizar cualquier otro tipo de actividad económica, estudiantil, tratamientos médicos, etcétera, que no tengan el esquema completo de vacunación, van a poder ingresar a la República Argentina autorizadas por la Dirección Nacional de Migraciones,
pero van a tener que realizar el correspondiente aislamiento. Y como bien dijo Guado, a partir del 1 de noviembre van a poder ingresar personas de cualquier lado del mundo sin cupo y siempre respetando el esquema completo de vacunación. Estas son las principales medidas. Queremos también anunciar que en el día de ayer se autorizó como corredor seguro el Aeropuerto Internacional de Tierra del Fuego, el Puerto de Tierra del Fuego. El lunes de esta semana hemos inaugurado también Iguazú, que es el principal corredor turístico, por donde previo a la pandemia estaban circulando 50.000 personas por día, ya está habilitado para que ingresen brasileros. Y los corredores seguros son Aeroparque, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buquebus, Colonia Express, el aeropuerto de Mendoza, que también ya inició sus vuelos con Santiago de Chile el sábado pasado, el Cristo Redentor, y próximamente, seguramente, a pedido de los diferentes gobernadores de las diferentes provincias, van a estar siendo inaugurados diferentes corredores seguros. Bueno, muy buenos días a todos. Sumando a darle previsibilidad y darle sustentabilidad a la política sanitaria y puntualmente en lo que tiene que ver con el tema central de lo que es las inmunizaciones, las vacunas. En el día de ayer, y gracias a un trabajo muy importante del equipo técnico del Gobierno Nacional, del área de salud, de la ministra Bisotti, de todo el equipo que conduce Gustavo Vélez, y también gracias al acompañamiento y la ayuda invalorable de quien es el representante del Banco Mundial aquí en la Argentina. En el día de ayer en Washington se aprobó un desembolso, un crédito para la Argentina por $500 millones. Esto va a estar íntegramente destinado a la adquisición de vacunas, tanto Pfizer como Moderna. Esta inversión importante en materia educativa, en materia de salud, en un tema y con un insumo tan crítico a nivel global como son las vacunas en este contexto, en el contexto de pandemia, asegura primero la sustentabilidad del programa de inmunización que se lleva adelante. Lo segundo es que esto genera previsibilidad, es decir, con esta inversión, tal cual lo hablamos ya en el gabinete de ministros y con la indicación muy clara del presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández, con esto aseguramos la provisión de vacunas en el último trimestre de este año y aseguramos ya la provisión para todo el primer semestre del año que viene. Esto es lo central. Esto se tomó en tiempos, diría yo, para todo lo que llevan estos procesos muy cortos. Por eso es el agradecimiento del gobierno argentino, también a las autoridades del Banco Mundial, tanto en Washington como en Argentina. Porque estas decisiones en tiempos de pandemia se hicieron en periodos extremadamente cortos. Por eso es que todas las decisiones en materia de salud que se vienen tomando son las correctas. Y estas decisiones en materia de salud llevan a poder tomar decisiones como la que anunciaba el ministro del Interior, el doctor Guado de Pedro, con todo su equipo de colaboradores, en lo cual estamos armonizando y coordinando absolutamente todos los esfuerzos. Los indicadores en salud mandan. Y estos indicadores que hoy estamos viendo son los que nos permiten seguir avanzando en las flexibilizaciones, que muy bien lo dijo el ministro del Interior. Hay que darle también cierta gradualidad. Y todas estas flexibilizaciones que se vienen haciendo, obviamente, se van chequeando y monitoreando día a día. Los indicadores que tenemos son los que le acabamos de decir, por eso es que nos animamos a seguir avanzando en este contexto de flexibilización. Las coberturas
que tenemos son muy importantes. Estamos a un poquito más de 200.000 vacunas para poder tener una mayor seguridad en todo lo que tiene que ver con lo que es las curvas epidemiológicas y cómo se vienen comportando, pero decirle que vamos avanzando en pasos muy firmes. Así que durante el mes de octubre vamos a redoblar los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la vacunación, en todo lo que tiene que ver con la vacunación en los adolescentes fundamentalmente, y completar esquemas para poder seguir asegurando la permanencia de estos indicadores que hoy estamos viendo. Así que obviamente estamos en una línea de acción que es, desde el punto de vista sanitario, nos permite seguir avanzando y tomando las decisiones en conjunto, que muy bien las mencionó el ministro de Pedro y todo su equipo de colaboradores. Así que yo simplemente, Gustavo, no sé si querés hacer alguna mención, y también nos acompaña quien es el funcionario del Banco Mundial acreditado acá en la Argentina, que trabajó arduamente para que esto se apruebe ayer en Washington y hoy ya está publicado en el boletín oficial. Así que muchísimas gracias a todos. Una acotación muy simple a todo lo que se ha dicho. Este crédito se ha aprobado en tiempo récord, es un crédito único para toda la región, revela además la confianza que inspira en la Argentina en este momento de parte de un organismo internacional, para más que multiplicar por 10 el crédito que el año pasado ya se había otorgado en materia de vacunas para nuestro país. El año pasado se había aprobado un crédito de 35 millones de dólares. En esta oportunidad hay un crédito de 500 millones de dólares, básicamente para la adquisición de vacunas Pfizer y Moderna, de las cuales puede dar cuenta en la parte técnica nuestra ministra de Salud. Ha sido muy importante el apoyo del Banco Mundial en cabeza del representante aquí en la Argentina, Jordan Schwartz, porque otorgó también una gran transparencia para todo el proceso de negociación de los contratos con Pfizer y Moderna. Este aporte técnico para toda la dimensión de los contratos también ha sido enormemente importante y es el que va a impregnar cada uno de los desembolsos. Son 500 millones de dólares, además que le vienen muy bien a la Argentina en este momento de restricción de divisas. Van a fortalecer en ese aspecto nuestra cuenta externa y eso va a contribuir no solo a poder vacunar adolescentes, como bien se dijo aquí, sino también a poder reactivar más rápidamente la economía, disminuyendo la restricción externa. Así que le agradecemos nuevamente a Jordan, le damos rápidamente la palabra a él ahí está el micrófono y nada más de mi parte. Gracias, secretario. Jefe de Gabinete Juan Mansur y señora ministra Bisotti, señor secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz. Sí, estamos orgullosos de acompañar los esfuerzos de Argentina por vacunar a su población y asegurar la provisión de vacunas para este año y el año que viene. La pandemia presenta desafíos para acceder a respiradores, vacunas, a todo lo necesario para asegurar la atención de la salud de quienes se enfrentaron al virus. Y yo soy testigo de los esfuerzos de Argentina para mejorar a sus servicios de salud y poder atender a la población que lo necesita. Como director del Banco Mundial me complace saber que venimos acompañando a Argentina en sus inversiones para mejorar el sector de la salud desde hace muchos años. Específicamente el financiamiento aprobado ayer por 500 millones de dólares, como mencionó el señor jefe de gabinete, va a fortalecer el Plan Nacional de Vacunación con la compra y distribución de nuevas vacunas este año y el primer trimestre del próximo año. Financiaremos la compra de vacunas destinadas a la población adolescente y, como mencionó
el secretario, también a aquellos adultos que necesitan completar sus esquemas de vacunación con la segunda dosis. El apoyo se enmarca en un esfuerzo del Banco Mundial para acompañar a los países alrededor del mundo a enfrentar las demandas de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia hemos brindado asistencia por un total de 157.000 millones de dólares para combatir tanto los impactos sanitarios como los económicos y sociales. Argentina fue uno de los primeros países en recibir apoyo para enfrentar la pandemia, como mencionó Gustavo. En menos de 30 días de identificado el primer caso de COVID-19 en el país, hemos podido aprobar un préstamo de emergencia que se destinó a la compra de insumos y equipos médicos para mitigar los efectos de la pandemia. Lo pudimos hacer dado la larga y excelente experiencia, colaboración de trabajo de nuestros equipos de salud con los del Ministerio de Salud. Esta experiencia se asienta en el trabajo conjunto en programas como el Plan Nacer, en Sumar y el de Funciones Especiales de Salud Pública. Apoyo a la salud del pueblo argentino es solo una parte del apoyo que hemos movilizado desde el principio de la crisis. En total, este año 2021 financiaremos más de 2.000 millones de dólares en proyectos esenciales para mejoramiento de servicios básicos y la protección de comunidades vulnerables, como el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la expansión de la cobertura de la asignación universal por hijo, la modernización del tren Mitre, y ante la demanda ciudadana por servicios digitales desde el gobierno. Y estamos preparando con el secretario varios proyectos que llevaremos al directorio del Banco Mundial en los próximos meses, con foco en la resiliencia del sector agrícola, como estamos hablando antes, la promoción del empleo, fortalecimiento en la capacidad laboral, la promoción del desarrollo rural y el medio ambiente, entre otros. Señores ministros, como socios de largo plazo del país, esperamos continuar trabajando juntos para proteger vidas, mejorar servicios y volver a una normalidad que permita a la economía argentina crecer de manera inclusiva y sostenible. Muchísimas gracias por incluirnos en este proceso. Damos comienzo a las preguntas. Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. 2 preguntas para la ministra Bisotti, si puede ser. Quería preguntarle primero, ministra, usted habla de las normas que comienzan a regir en el día de hoy a nivel nacional. Hace un ratito el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dice que todavía no acatan la disposición en lo que tiene que ver con la no obligatoriedad del barbijo en el espacio al aire libre. Quiero preguntarle si eso a usted le parece que de alguna manera genera algún tipo de confusión en la población. De hecho, las ciudades, los municipios, las provincias tienen potestad para definir también en base a esas recomendaciones si adhieren o no, pero quiero preguntarle a usted qué interpretación hace. Y por otro lado, me gustaría tener alguna precisión técnica que nos cuente esta devolución a Rusia de 1.300.000 vacunas de Sputnik V, a qué se debe y precisarle a la población, sobre todo para llevar tranquilidad. Hay legisladores de la oposición, de hecho, Graciela Ocaña dijo que es un hecho extraño, así lo denominó. Me gustaría saber desde el Ministerio qué es lo que señalan. Gracias. Gracias. En relación a la utilización de barbijo, la situación epidemiológica y la evidencia científica son clarísimas. El riesgo de alguien sin tapaboca en un espacio público circulando sin nadie alrededor es nulo, y la realidad es que es lo que viene sucediendo desde el primer momento. Cada gobernador, cada gobernadora o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueden implementar a partir de un marco normativo acciones que consideren en función de la situación epidemiológica o de su plan, así que eso lo venimos conversando desde el principio y cada jurisdicción puede trabajar en ese sentido. Estamos muy en contacto con todas las jurisdicciones y en función del avance de la vacunación y en función de la situación epidemiológica favorable, seguramente estas por ahí pequeñas discordancias se van a ir homogeneizando como fue hasta ahora.
En relación a las vacunas Sputnik V, la verdad que lo anunciamos en el Consejo Federal de Salud del lunes pasado, se publicó en la Gacetilla de Prensa, habrá pasado desapercibido para quien lo tomó por sorpresa en el día de ayer. Es una práctica muy habitual de las logísticas de vacunas, o si no tienen el control de calidad no se distribuyen, o en esta situación que también es bastante particular e inédita, la distribución rápida. Nosotros hemos tenido un contacto desde la Federación Rusa, desde el Fondo Ruso de Inversión, donde nos dijeron que por motivos de el packaging secundario necesitaban reponer esas dosis, no se devolvieron, fue una información de Rusia que hicieron que se repusieran, y en la Gacetilla de Prensa, que ha sido pública, además de haberse anunciado en el Consejo Federal de Salud a los 24 ministros y ministras de las provincias, se informó que todos los ingresos de la semana pasada y los ingresos de esta semana estaban incluidos vacunas que habían llegado de la Federación Rusa, incluyendo componente 1, componente 2 y antígeno, más componente 2 de Richmond, que entre hoy y mañana se están entregando 1.600.000 dosis, que reemplazaban en su totalidad las vacunas que había requerido intercambiar Rusia por este motivo. De los 30 embarques que recibimos de Rusia, es el primero, es el único que ha tenido una observación y de vuelta. Es una práctica habitual. En ningún momento ha sido un hallazgo, sino que fue publicado y fue informado, como siempre, por el Estado argentino en ese marco, y no tengo ningún otro comentario que hacer. ¿Qué tal? Buenos días para todos. La pregunta va para el jefe de gabinete, Juan Mansur. Uruguay anunció con la apertura del turismo que va a aplicar estímulos para que lleguen los turistas. Quería saber si el gobierno está estudiando algún tipo de estímulo económico, sobre todo para que lleguen mayor cantidad de turistas a la Argentina. Y por otro lado, saber con mayor precisión qué cantidad de vacunas va a ser la que va a adquirir la Argentina gracias al acuerdo con el Banco Mundial. Gracias. Muy bien, los estímulos algunos ya se hicieron públicos a través de estas iniciativas, como el previaje, por ejemplo, que hace poquitos días estuvimos anunciando públicamente. Y eso ha generado un estímulo importante a todo lo que tiene que ver con esta industria, que fue quizás de las más golpeadas y las más castigadas. Muy bien lo anunciaba recién el ministro de Pedro, las flexibilizaciones que estamos haciendo en todos los pasos fronterizos. El ministro de Pedro en persona estuvo en Iguazú, con todos los comerciantes, con los vecinos, con las autoridades locales, con sus gobernadores, diciendo, bueno, ahora sí podemos seguir avanzando en estas líneas de acción. Lo mencionaba recién acá, los buques y de qué manera se va a seguir avanzando. Pero todo lo que sea el estímulo al turismo, vamos a seguir incentivando desde el Estado Nacional. Obviamente, todo esto siempre que la epidemiología nos permita seguir en esta línea de acción. Pero eso es una inversión para el Estado Nacional. Y le menciono solo una de las que estamos poniendo en marcha, que tiene que ver con lo que es el previaje, que realmente ha generado un impacto extremadamente positivo. Estos $500 millones van a ser para las vacunas Pfizer y vacunas modernas. La cantidad total de vacunas en millones son aproximadamente 20 millones de vacunas modernas y 20 millones de vacunas Pfizer. Así que eso es algo que ya está acordado, que está cerrado. El Banco Mundial en el día de ayer lo aprobó en Washington, y nosotros en el día de hoy ya está publicado en el boletín oficial. Digo, para entender la celeridad con la cual se están tomando las decisiones. Primero con criterio técnico, y los criterios técnicos van acompañando todos los actos administrativos que conllevan para reglamentar esto. Por eso es la publicación de las normativas que hoy están publicadas, y también hoy están publicados los decretos en los cuales se asignan estos montos. Una inversión realmente muy importante del gobierno argentino, repito, para darle previsibilidad y sustentabilidad a una política sanitaria como es la inmunización de su población, ¿no? Buenos días a todos. Brian Mayer, de Diario Litoral de Santa Fe.
Preguntarle a caballo de la primera pregunta sobre el grado de adhesión, hace bastante que están barajando estas aperturas, si hubo algún otro feedback con otras provincias y otros distritos sobre la adhesión justamente a estas medidas y si es algún tipo de cuestión que les preocupe o no. Al ministro de Pedro o a la directora también coterránea, preguntarle en el sentido de lo que mencionaban sobre la apertura de más aeropuertos a vuelos internacionales, si podría dar algún detalle un poco más certero o específico sobre, por ejemplo, aeropuertos de Rosario, de Córdoba, de Salta, la habilitación en ese sentido para vuelos internacionales. Y finalmente le quisiera preguntar a la ministra de Salud el control del cumplimiento de los requisitos para ingresar, ya sea a eventos masivos, a boliches y demás, si será exclusivo para cada uno de los organizadores o en qué grado habrá participación de agentes del Estado. Gracias. Bueno, mire, todas las decisiones que se toman en el marco de las políticas sanitarias son siempre consensuadas con el resto de las provincias antes de decidirlas, con lo cual estas decisiones son consensuadas en el Consejo Federal de Salud, son consensuadas en las reuniones con los gobernadores y gobernadoras, con lo cual podemos decir que con las particularidades que cada provincia tiene para administrar alguna medida en particular, hay un 100% de consenso con el decreto del presidente, con la decisión administrativa del jefe de gabinete, con la salvedad que las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen potestad para tomar medidas sanitarias adicionales. Y un dato, quiero responder también la consulta del periodista que consultó antes. Hay una ventaja que nos la manifiestan en casi todas las provincias y en el sector turístico, que tiene que ver con el tipo de cambio. Esa es una de las ventajas que hoy tiene Argentina, que todo el sector turístico está muy ansioso por realizar las actividades, por recibir a los turistas, que cada una de las economías regionales de la Argentina saben que van a volver a encender el motor del comercio, de la gastronomía, de la hotelería, porque la relación entre el tipo de cambio de Argentina con los países vecinos es muy competitiva y eso va a hacer que vengan a la Argentina, que consuman productos argentinos, que se lleven productos y que nosotros podamos cumplir con el objetivo central que nos marcó el presidente y la vicepresidenta, que es administrar el Estado para generar empleo. Gracias. Sí, en relación al control de las medidas, no solo de eventos masivos, de todas las medidas, el trabajo que se viene realizando es desde el principio también, es progresivo y es continuo, en conjunto con las jurisdicciones, en conjunto con el sector privado, en este caso, digamos, que esté a cargo de la realización de cada evento masivo. Ayer se explicó que a través de la página web se iba a generar un permiso de circulación en función de las condicionalidades que se vayan solicitando para el ingreso a los eventos masivos. Eso va a ser muy dinámico de acá hasta fin de año, de vuelta en función de la situación epidemiológica, la circulación de la variante Delta y el avance de las coberturas de vacunación y la particularidad del evento, y en función de lo que se pida y del permiso de circulación, el chequeo va a ser también conjunto, digamos, dependiendo de cada evento, pero de los organizadores, en caso que sea privado, sea ese control. Eso es lo que se está trabajando y, por supuesto, también monitoreando para que cada vez fluya y sea más eficiente y efectivo.
En relación a los pedidos de apertura de las diferentes provincias, hemos recibido a través del gobernador de Entre Ríos el pedido de apertura de Gualeguaychú y de Concordia, que estamos generando con ellos las reuniones necesarias para que presenten los protocolos para convertir estos pasos en corredores seguros, para que puedan ingresar y salir argentinos y turistas. En relación al aeropuerto de Córdoba, en el día de ayer ha presentado los últimos papeles que faltaban. Seguramente, hoy hablé con la directora de Sanidad de Fronteras, estará autorizándolo en el día de hoy al aeropuerto internacional de Córdoba. El aeropuerto de Fisherton, de Rosario, todavía no ha sido solicitado. Y en relación a Salta, ha solicitado el ingreso, la apertura del paso Sico con Chile. Falta que presente todavía los protocolos. Última pregunta. Buenos días, Ariel Rodríguez de Radio Cadena 3. La primera va dirigida a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Hago una breve introducción. Recuerdo que cuando el presidente Alberto Fernández asumió, una de las primeras medidas fue elevar de rango la cartera de salud, que había sido degradada durante el gobierno de Macri. Y con ese contexto quiero preguntarle por qué la doctora Bisotti, cuando debe recurrir a una intervención quirúrgica, lo hace en un sanatorio privado, en un gobierno que realza la importancia de lo público y de lo estatal. Y la segunda pregunta, bien podría ser para el jefe de gabinete. Ayer, mientras varios ministros del gabinete anunciaban la reglamentación de la vuelta del público a los estadios, en una conferencia de prensa, al mismo tiempo, casi paralelamente, se difundía mediante apenas un comunicado la cifra más vergonzante de la Argentina, que es la de pobreza e indigencia. Quiero saber si esa marca de alguna manera las prioridades del gobierno. Yo te agradezco la pregunta porque hay un error de concepto grande. El Ministerio de Salud no es solamente salud pública, es el Ministerio de Salud que tiene a cargo la seguridad social, la medicina prepaga, tiene a cargo la salud del país. Y todas las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia y tienen aportes a una obra social se atienden en su cobertura de salud. Es un error de concepto que se ha difundido no solamente ahora, sino cada vez que algún funcionario, sobre todo este gobierno, se interna en algún lugar que no sea un hospital público, y seguramente si nos internáramos en un hospital público dirían que estamos ocupando un lugar de las personas que deben internarse en un hospital público teniendo seguridad social o medicina prepaga. Así que te agradezco muchísimo la pregunta para aclarar si hay alguien que lo desconoce y si lo conoce y lo dice en forma maliciosa a la población que está escuchando. Sí, es correcto lo que usted plantea, digamos, y los indicadores son los que se publicaron ayer. Si bien vemos que hay un cambio en la tendencia y hay una disminución, con una disminución mucho más importante en provincia de Buenos Aires, yo dije textualmente ayer, es un indicador que nos duele y es un indicador que tenemos que ver de revertir. Y en cuanto a la prioridad, sí, efectivamente, es una prioridad revertir ese indicador que hoy afecta a muchas familias argentinas. Por eso es que esta inversión importantísima para cuidar la salud de nuestra gente tiene que ver fundamentalmente con que esta inversión lo que va a permitir es acelerar los procesos de recuperación económica golpeados muy profundamente por lo que tiene que ver con la pandemia. En este mismo lugar, recién se mencionó lo que tiene que ver con el turismo, una actividad tremendamente golpeada. Y así de a poco, en la medida que nos permitan los indicadores sanitarios, vamos a ir avanzando puntualmente en todo lo que tiene que ver con movilizar recursos para recuperar el trabajo. Y recuperar el trabajo, recuperar la producción, recuperar todo lo que ha dañado profundamente la pandemia, que todavía no sabemos la magnitud de lo sanitario, pero todavía no sabemos la magnitud y de qué manera ha causado daño en otras actividades muy importantes. Así que efectivamente lo que usted menciona es una prioridad, volver a recuperar el trabajo de todos los argentinos y así empezar a revertir esta situación que hoy la pobreza nos duele a todos como sociedad y como gobierno. Obviamente hemos recibido la instrucción del presidente de redoblar todos los esfuerzos, ¿no?